Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal. En esta ocasión vamos a ver a Claudio Sheinbaum en una entrevista con Denise Merker. Corre video. Pues de entrada la pregunta, empecemos con eso si te parece, tu campaña claramente habla de continuidad, ha hecho énfasis en eso y quizá la gran pregunta que se hace entonces es continuidad, has hablado del segundo piso, continuidad con sello propio, ¿cuál es ese sello, Claudia? Sí, a ver, yo creo que al presidente López Obrador le ha tocado una época de ruptura con un viejo modelo de hacer política y un viejo modelo económico, un modelo que mostró sus limitaciones, y le ha tocado este periodo. Y ha hecho en 5 años pues cambios fundamentales. Cómo gobernar, cómo sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, tener recursos públicos para inversión, para programas sociales, para el desarrollo nacional, para programas que son derechos como la pensión universal. Y creo que cuando hablamos de continuidad, de lo que hablamos es que en la esencia del proyecto, que quiere decir que vamos a seguir manteniendo la austeridad republicana, que va a ser un gobierno honesto, que nos interesa principalmente quien menos tiene, porque si apoyamos a quien menos tiene, entonces al país le va mejor, y es lo que ha demostrado estos 5 años. Nosotros sacamos 11,000 jóvenes de la delincuencia, más o menos. Entonces, hay que fortalecer esa parte de atención a las causas. Y la otra que nos dio un resultado muy importante en la ciudad es que hay que fortalecer el área de inteligencia e investigación vinculada con la Fiscalía Estatal, la Fiscalía Federal y, por supuesto, el Poder Judicial, que también tiene que asumir su responsabilidad en la pacificación. O sea, detener a esta gente también, es decir, proteger Sí, a las poblaciones. el problema que tiene, exactamente, pero una parte es, digamos, la Guardia Nacional, pero otra parte es la detención, el que realmente disminuya, ha disminuido, pero todavía hay que avanzar en la disminución de la impunidad frente a delitos. Aquí el asunto es cómo fortalecemos la inteligencia y la investigación y que la Guardia Nacional y las policías tengan una parte de esa inteligencia y investigación para que se le quede a esas corporaciones la posibilidad de llevar a la Fiscalía y de la Fiscalía a su vez a un juez para que haya un orden de cateo o un orden de aprehensión. Normalmente es la Fiscalía quien hace la investigación. Y eso es lo que nosotros rompimos en la ciudad. En la ciudad lo que hicimos es que la policía puede hacer investigación de inteligencia. ¿Propones eso para el país? Se coordina de un, sí, tiene que haber un fortalecimiento mucho mayor de la inteligencia e investigación. Y en el caso de la extorsión, tiene que convertirse en delito grave y en persecución de oficio. Porque si no se le deja todo al ciudadano, que tiene un temor enorme vinculado con lo que significa una denuncia de una extorsión. Entonces, lo hicimos en la ciudad, disminuimos la extorsión, todavía queda en algunos lados, hay que decirlo, pero tiene que ver con este fortalecimiento de la policía y su vínculo con la Fiscalía General de Justicia y que funcione la justicia. Entonces, propondrías esos dos elementos a nivel de seguridad. Déjame hacerte otras preguntas. Un poco para este tema de continuidad, pero con sello propio. ¿Estás de acuerdo en desaparecer los organismos autónomos, como lo dijo hoy el presidente, INAI, COFESE, las otras organizaciones? Hoy habló de Instituto Federal de Telecomunicación, Instituto Nacional de Transparencia, Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Estás por la desaparición de estos organismos? A ver, la pregunta que tenemos que hacernos todos, y hay que abrir un debate en ello, porque no solamente es desaparecer o no desaparecer, es para qué han funcionado. En México durante años, y hay que decirlo, había un problema de corrupción, hay que crear un organismo especial para la corrupción y la corrupción de todas maneras no desaparecía. Hay un organismo especial para la transparencia y de todas maneras no aumentó la transparencia. Sí, la información Entonces, pública. Lo que tenemos que hacer, y hay que meter a debate, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que erradicar la corrupción en todos los niveles, que se ha hecho mucho, pero hay que seguirlo haciendo, que los gobiernos tienen que ser transparentes y tienen que ser gobiernos y dar información. Y tienen que estar permanentemente dando información. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo con ello. El asunto es si necesitamos un organismo autónomo para que eso ocurra. ¿Pero tú qué opinas? Porque en muchas cosas ahora, pues yo creo que en algunos casos no necesitamos más organismos y más organismos que representan 10 direcciones generales y que de todas maneras no se resuelve el problema de fondo. Ya. Entonces, yo lo que creo es que debe abrirse un debate sobre esos temas. No solamente es un asunto de desaparecer o no, porque se concentra que, es que no se quiere transparencia. No. A ver, bueno, como periodistas nosotros teníamos, país. Claro, como periodistas nosotros, por ejemplo, hicimos uso del INAI durante mucho tiempo, lo hemos hecho, y nos sirvió para que gobiernos entregaran información que no querían entregar, información que permitió hacer investigaciones importantes que llevaron a ciertos asuntos importantes. Entonces, sí, el tema por eso dicen, ¿es desaparecer o no? Pues sí vale la pena un debate, pero te lo preguntaba, hoy el presidente volvió a hacer énfasis en el tema de desaparecerlos a través de una propuesta administrativa que va a hacer en su gobierno, y pues es un poco como tirar todo, puede ser que haya cosas malas en esos organismos, y un poco por eso te preguntaba si tu opinión era, se puede discutir de cada uno y tratar de mejorarlos, o simplemente decidir que a la basura. Lo importante es que haya transparencia. Y ahora salieron un montón de cosas vinculadas con corrupción del INAI. Entonces, la pregunta es, ¿realmente mantener el INAI resuelve el problema de la transparencia, sí o no? ¿O cómo podemos generar otras cosas que no signifiquen seguir aumentando una cantidad de burocracia enorme en nuestro país? Yo creo que ese debate es fundamental darlo, porque
los organismos a veces no resuelven el problema. Otro tema, las reacciones al equipo que presentaste y que se va a encargar de hacer pues una propuesta de gobierno, y fuiste muy clara, no es un gabinete, sino quienes van a proponer. La verdad es que las reacciones han sido en general favorables. Ahí está el doctor Kersenovich, está Omar García Harfuch, entre otros, pero también muchos recordaron, y me gustaría tu reacción, que Andrés Manuel López Obrador, cuando hacía campaña, efectivamente también incluía a muchísimas personas de diferentes sectores, puntos de vista, incluso hablaba de la República Morosa, y se abría en campaña, pero a la hora de gobernar optó por el 90 de lealtad y 10 de capacidad. ¿Cuál sería tu posición a ese respecto? Bueno, evidentemente se requiere capacidad y se requiere lealtad. O sea, yo creo que son las dos cosas. Y también hay que decir que una buena parte, o la gran mayoría, si no es que todos los secretarios del gobierno de México tienen enormes capacidades. Y yo ahora lo que estoy planteando es que abramos un diálogo, que creo que es fundamental en distintos temas. De hecho, voy a incorporar a muchas más personas jóvenes también, porque me criticaron ahí de que no había muchos jóvenes en el equipo, entonces vamos a incorporar a más jóvenes también. Que hablemos de distintos temas que se ha avanzado, pero que necesitamos seguir avanzando. Entonces, las personas que nombramos, sí, o que nombré, la idea es que ellos coordinen, pero se van a incorporar más gente personas, y que nos ayuden a construir pues este proyecto de nación, que repito, al presidente le toca una parte de ruptura muy importante y fundamental, y afortunadamente a partir de ahí nosotros vamos a construir, y lo que nos une pues es que lo que queremos es el bienestar del pueblo de México y un país cada vez más sólido, más fuerte económicamente, pero que distribuya la riqueza. ¿Dices? Y que muchas otras personas que ya no se sienten a gusto en el otro proyecto, que es excluyente, absolutamente excluyente hacia los suyos y hacia muchos otros, que ponen por encima de todo la exclusión, la verdad. Yo no los he oído hablar de inclusión. Y nosotros sí somos incluyentes, en el sentido de muchas personalidades que yo creo que tienen mucho que aportar al país y que hay que escucharlos y hay que integrarlos en esta construcción de este nuevo México que se está generando. Finalmente se está construyendo una nueva hegemonía en nuestro país. Tú piensas la ruptura que ha hecho, ustedes piensan la ruptura que ha significado el presidente López Obrador, y muchas personas que no se sienten a gusto ya que quieren seguir participando, obviamente no es que van a ser, no sé, secretarios de Estado, ¿verdad? Pero se reservan el derecho de admisión, Claudia, es lo que pregunto, o sea... no, bueno, claro que sí. Bueno, es que cuando veo, sí, o sea, por eso te lo preguntaba, y yo sé, tú tuviste una buena relación como jefa de gobierno, pero con el gobierno de Morelos, y yo lo veo y digo, caramba, cuando ves cualquier encuesta de cómo ha sufrido la población en Morelos por la violencia, la crítica hacia ese gobernador, y bueno, pienso que ganaron. Se le critica mucho a Cuauhtémoc Blanco, pero no se le critica nada al fiscal. Regresando al primer tema. O sea, porque el fiscal de Morelos, yo sí puedo decir que es responsable de una buena parte de la violencia en Morelos. Porque normalmente se dice, es el Ejecutivo. ¿Y qué hace la Fiscalía? ¿Y qué hace el Poder Judicial? Y son importantísimos, fundamentales en la pacificación del país y en la construcción de un país mucho más seguro. Entonces, yo creo que hay que evaluar a todos en esa perspectiva. Y sí estamos sumando muchas personalidades, personajes de la vida pública que han tocado nuestra puerta y nos han dicho, nos interesa contribuir en este tema, nos interesa contribuir en este otro tema, y les abrimos la puerta a algunos, pues, evidentemente, que han aceptado mucho. Por ejemplo, el gobernador Murat pues, tuvo una diferente relación con el presidente López Obrador en su momento cuando le tocó. Entonces, cuando dicen, oye, yo quiero colaborar, quiero aportar ideas, adelante, ven a aportar ideas. Ya después veremos en si tienen algún espacio, no tienen algún espacio. ¿Se prefigura en este equipo algo del gabinete o el gabinete va a ser de otra fuente totalmente distinta? No, ya. A ver, bueno, ya. Pues me dijiste que vas a ganar. Me tocará hablar de eso. Bueno. Más adelante, ¿no? Es muy grato ver a Claudia ya hablar, porque casi no da entrevistas ella. La que se la pasa dando entrevistas es la otra, la señora X, que como ya dije, se la pasa más tiempo en entrevistas que con la gente, y así no se puede ganar. Pues dice, la mitad del país no me conoce, pues ni dando entrevistas te conocen, y qué bueno que no te conocen, pero Claudia muy centrada, sin decir estupideces, ocurrencias, ni ideas, ni ponerse botargas, ni andar ahí. Es muy, obviamente es un resumen de toda la entrevista, o sea que es lo más importante, obviamente, por economía del tiempo, pero muy centrada, una mujer honesta, no le van a encontrar nada, claro, como tú y como yo, con errores, pero con muchísimas virtudes, nada que ver con la de enfrente, una payasada. Se están jalando los pocos pelos que les quedan allá a los conservadores, porque se equivocaron, cayeron en la trampa de López Obrador, la mencionó y la sacó de la carrera de la Ciudad de México y la subió a la grande. No va a ganar, van a quedar hechos papilla los conservadores, y ahora que ya no habla de ella, pues ya bajó el efecto. En cambio, Claudia va para arriba, o si no se mantiene, va para arriba en todas las encuestas, muy centrada,
Aquí la señora haciendo su trabajo, la periodista, poniéndole un 4 y diciendo que el gobierno Morelos, sí, como dice Claudia, el gobierno puede ser lo que quieras, el gobierno de Morelos y el de cualquier estado en el que tú vivas, puede ser lo que quieras. La gente lo primero, cuando en la procuración de justicia, cuando liberan a un criminal o cuando fallan en la inteligencia para detener criminales, culpan a los gobernadores. Pero como dice ella, ¿y quién critica al fiscal de Morelos? Nadie le tira carrilla, es más, hasta Ciro se puso de tapete. Se rasgó las vestiduras cuando lo detuvieron al fiscal. Defienden al fiscal, ¿sí? Entonces, y como dice Claudia, y yo sí tengo pruebas, dice ella, y yo le creo a ella, yo tengo pruebas y la Fiscalía de la Ciudad de México de que él es gran responsable en parte de la inseguridad que se vive en Morelos. ¿Y a quién culpan? A Cuauhtémoc Blanco, que no lo estamos defendiendo. Aquí estamos diciendo que hay que poner las cosas en una balanza y Denise Merkel no dijo nada. ¿Por qué? Porque Claudia tiene razón. Lo mismo pasa a nivel federal. Exoneran a Cabeza de Vaca, exoneran a Rosario Robles y todos felices. Si hubieran exonerado a, no sé, a alguien de Morena que, no sé, hizo algo malo, ahí sí hubieran dicho que fue gracias a López Obrador. Pero como aquí exoneraron a dos pues opositores conservadores, delincuentes, aquí sí nadie dijo nada en Twitter. Entonces tiene razón Claudia Sheinbaum y por eso hay que cambiar. Dicen, el presidente está encaprichado. No, somos nosotros los que votamos por ese proyecto para que él lleve a cabo esas reformas de gran calado. Y Claudia, ya muy firme y muy fiel al movimiento, dice, yo voy a hacer las mismas cosas por las que está peleando López Obrador. Muy bien, me gustó mucho la entrevista, espero que la hayas disfrutado. Esa fue nuestra opinión, dime qué piensas tú, hasta luego.